Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a trabajar la continuidad de esta función que está definida a trozos. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a averiguar si existe algún punto en el que tenemos que levantar el lápiz cuando lo estemos representando. Nosotros sabemos que una función será continua cuando podemos dibujarla gráficamente toda ella sin tener que levantar el lápiz. En el momento en que levantemos el lápiz, justo en ese punto existe una discontinuidad y vamos a averiguar si esta función en concreto tiene alguna discontinuidad. Para saber que una función es continua se tiene que dar las siguientes condiciones. Una de ellas es que exista la función en ese punto. Aparte de que exista, tiene que ser igual al límite de x cuando x tiende a ese punto de la función, o lo que es lo mismo que sus límites laterales en ese punto, o sea, el punto por la izquierda de la función sea igual que el límite cuando x tiende a por la derecha. Se tiene que dar todas esas condiciones, o sea, que exista función en ese punto y aparte que exista también límite, que coincidan con los límites laterales y que esos valores sean todos iguales. Cuando se cumple todo eso, quiere decir que en ese punto la función es continua. Si hay algún dato que no coincida, existe ya en ese punto una discontinuidad. Y ya sabemos que la discontinuidad puede ser de una forma o de otra, dependiendo qué es lo que no existe o si algún límite tiende a infinito. Ya todo eso lo estuvimos viendo en el capítulo anterior, donde estuvimos trabajando los tipos de discontinuidades que había. Os dejo en la tarjeta el enlace por si necesitáis repasar los tipos de discontinuidad para poder trabajarlo en la práctica. Pues eso es lo que vamos a empezar a hacer con esta función. Primero, antes de nada, tenemos que ver si nos fijamos en las tres funciones, porque esta función está definida a trozos, es como si estuviera partida en tres funciones distintas. Lo primero que tenemos que hacer es observar su dominio. Tenemos que trabajar el dominio de las tres funciones, porque si en el dominio hay algún punto en el que no entre, quiere decir que en ese punto ya de entrada existe una discontinuidad, pero como aquí son polinomios, las tres funciones son polinomios y nosotros ya sabemos que los dominios en cualquier polinomio, sus dominios es todo R, entonces no existe ningún punto en donde no haya dominio. Entonces ya sabemos de entrada que esas tres funciones son continuas en todo su dominio. Así que solamente ya nos tenemos que fijar en el punto en el que justo cambia de función. Ya sabemos entonces que si x es distinto de -1 y x es distinto de 1, la función es continua. La función es continua. Ya eso ya lo hemos observado fijándonos en las funciones, en su dominio. Ya arriba también os dejo en la tarjeta el enlace donde tenemos trabajado las clases de dominios que hay, por si nos encontramos con alguna función, alguna parte en el que sea una raíz o sea un cociente. Ya ahí los dominios no entran todos los números reales, y hay números en los que no entra, y justo esos números sería donde existiría alguna discontinuidad y tendríamos que trabajarla. En este ejercicio en concreto, como es todo R, su dominio no hay ningún problema y nos centramos solamente en el 1 y en el -1. ¿Qué es lo que pasa? Ahora empezamos a trabajar si x es igual a -1. Si x es igual a -1, primero tenemos que trabajar si existe f en ese punto, o sea, hacemos f de 1 y vemos si existe. ¿Dónde tenemos que sustituir para trabajar el f de 1? Donde tengamos el 1, perdón, no, estamos trabajando el -1. f de -1. Tenemos que ver dónde se encuentra el -1. El -1 se encuentra en esta función. Aquí te dice los valores de x mayores o iguales a -1. Cuando tengamos el igual es donde tenemos que trabajar f en ese punto. Entonces sería en x al cuadrado, sería f de -1 de x al cuadrado. Entonces tenemos f de -1 será igual a -1 al cuadrado
lo sustituimos y nos daría 1. Ya sabemos que existe f de 1 y además su valor sería el número 1. Ahora tenemos que trabajar los límites laterales, porque para que tenga límite tiene que tener límites laterales. Empezamos a trabajar el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. ¿De qué función? Pues aquella función donde tenga los valores menores que menos 1. El menos 1 por la izquierda son los valores menores que menos 1. Entonces tenemos que trabajarlo en x más 2. Sustituimos el menos 1 aquí, me saldría menos 1 más 2, que me daría 1. Ya sé el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Y ahora tengo que trabajar el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, que son todos aquellos valores mayores que menos 1, que en este caso son los valores de x mayores que menos 1. Tendríamos que trabajar en el x al cuadrado. Entonces lo sustituimos, sería menos 1 al cuadrado, que me daría 1 por 1, me daría 1. Y una vez que ya hemos trabajado los límites laterales y hemos trabajado f en ese punto, comparamos sus soluciones. Como vemos que me sale 1, 1 y 1, como me sale igual todo, quiere decir que la función es continua en x igual a 1. Entonces, es continua, ya hemos trabajado este punto, es continua en x igual a menos 1. Y ahora ya nos quedaría trabajar si x es igual a 1. Trabajamos con el otro punto, que sería el 1. Entonces empezamos trabajando f de 1 y sustituimos en aquella función donde tengamos el igual a 1. Aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el 1, pero ni aquí ni aquí tenemos el igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que f de 1 no existe. Ya de partida, al no existir f de 1, ya sabemos que es discontinua, pero tenemos que saber el tipo de discontinuidad que tiene, porque al no existir f de 1 ya sería discontinua de tipo evitable, pero antes debemos de trabajar los límites laterales y tenemos que descartar que una discontinuidad u otra. Empezamos haciendo los límites laterales, límite de x cuando x tiende a 1 por la izquierda, que serían los valores menores que 1, que estaría aquí x menor que 1, que sería el x al cuadrado. Sustituyo el 1 aquí, 1 al cuadrado, que sería 1, ya sé que me da 1, y ahora hago el límite de x cuando x tiende a 1 por la derecha, que son los valores de x mayores que 1, que sería la función 2x más 1. Aquí lo sustituyo por 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Fijaros, una vez que ya tenemos las soluciones, aquí no existe función, pero aquí tenemos los límites laterales, sí existen, pero son finitos, no me sale ninguno infinito, pero son distintos. Al tener los límites distintos, ya nos está diciendo que en el punto x igual a 1 es discontinua, ya es discontinua. ¿Pero de qué tipo de discontinuidad? Sería discontinua de primera especie o inevitable, también se le llama así, de salto finito. De primera especie de salto finito. En x igual a 1. Es discontinua en x igual a 1 de primera especie de salto finito, o es discontinua inevitable de salto finito. Porque para que fuera evitable no debe de existir, no existe f en ese punto, pero los límites laterales sí existen y nos darían igual. Si aquí nos fuera dado los dos 3 y 3, como nos da lo mismo, tenemos los límites que son iguales, pero no existe la función en ese punto, entonces ya sería discontinua evitable. Pero al darnos los límites distintos, entonces ya sería inevitable o de primera especie de salto finito. Y ya tendríamos estudiado dónde es continua,
y donde es discontinua. Esta función, si la tuviéramos que pintar, sería continua en todo su dominio, menos en el punto 1. Y en el punto 1 saltaríamos y después seguiríamos dibujando la gráfica de la función. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Vamos a hacer algún ejemplo más para que lo tengáis más claro. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.